Bueno, bienvenidos a nuestro tercer episodio. Hoy tenemos una gran invitada, ella es Manu Lori. Bueno, ella es modelo, es actriz, es psicóloga. Me enteré que es un poquito bailarina también. Soy ex bailarina, sí. ¿Ex bailarina o...? Ex bailarina, pues ya hace años ya que no bailo. Bueno, bien, bailarina también. Bueno, nos va a contar de sus comienzos como actriz, sobre el backstage de nuestro trabajo como actor. Así que bueno, vamos a contarte, contanos cómo empezaste, cómo fue que empezaste tu carrera como actriz. Y yo empecé, desde toda mi vida supe que quería ser modelo, yo quería salir en la tele, no importa cómo. De alguna manera quería estar en la televisión. Al principio pensaba que quería ser periodista y salir en los programas, en los noticieros. Pero después me di cuenta que lo fui llevando al lado del modelaje, de la actuación. Yo quería ser una figura. Entonces, cuando estaba en la secundaria, como que me puse a pensar de qué manera podía hacerlo. Entonces, yo veía revistas, veía la tele y veía a las chicas que salían ahí y digo, bueno, podría ser modelo. Entonces, Y probaste por ahí. empecé a probar desde ahí, sí. Aprovechaba, por ejemplo, no sé, en las fiestas de 15 de mis amigas y cuando veía un fotógrafo le pedía que me sacara fotos. Le pedía que me sacara fotos y yo esas fotos las mandaba a las agencias, a las castineras. Y ahí me empezaron a llamar. Y bueno, a los 15, 16 empecé a hacer castings y, y bueno, me empezaron a llamar y al principio no quedaba, obviamente, Claro. pero hice poquitos castings y cuando quedé en el primero fue increíble. ¿Vos tenés algún familiar, alguien que haya estado en este camino, que te ayudó, o directamente vos querías trabajar en el ambiente porque se te ocurrió? No, a mí se me ocurrió, pero más allá de eso, mi hermana más grande, por ejemplo, ella había participado en algunas novelas, ella estuvo en Cebollitas y le habían propuesto continuar en Grande Pa, pero a ella no le había gustado mucho todo ese mundo. Entonces, yo recuerdo cuando era más chica, de verla a mi hermana en la tele y decía, yo también, que yo también, yo también. Y me acuerdo que en ese momento yo le pregunté a mi papá cómo había hecho para meter a mi hermana en eso, porque en ese momento mi papá tenía unos contactos en Telefe. Y, y no, y ya habían pasado muchos años, porque ya me llevo bastantes años con mi hermana. Claro. Entonces, esos contactos como que se fueron perdiendo y ya ahí lo tuve que como que buscar por mi cuenta. Entonces, Claro, y ahí empezaste como a mandar a las ahí agencias. empecé a buscar yo y mandar material y siento que de alguna manera también eh, tiene como más validez cuando quedas como por tu cuenta y no porque alguien te metió. Claro. Pero bueno, elegí el camino difícil, pero me costó mucho, la verdad. ¿Y vos te acordás cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo te sentiste? ¿Para qué producto fue? Sí, 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 fue uno de mis primeros castings y quedé directamente. O sea, Ah, fue... suerte tuviste. Sí, sí, tuve mucha suerte. Fue, primero que todo, hice un videoclip para Gustavo Cordera, el cantante de la Versuit. Bueno, hice eso, un protagónico fue, que no fue publicidad. Y mi primera publicidad fue para La Serenísima, para Danone, un yogur, y fue un coprotagónico. Bien ahí. Sí. Y a partir de ahí, ¿vos te empezaste a dedicar a esto o tenías otro trabajo? ¿O cómo fue? Yo en ese momento lo único que hacía era tomaba clases de comedia musical, como que sabía que me gustaba el lado artístico, entonces mi única actividad fuera del colegio era eso, era entrenar de bailarina, actuación y canto. Y, y nada, fuera de eso hacía castings y tomaba clases de teatro y de danza. Y bueno, me empecé como a meter más y más con el tiempo. Qué bien, qué suerte tuviste. El primer comercial que hice, o sea, yo hice un año casting, literal, un año. Iba a un casting, no quedaba, iba a otro, no quedaba. Y después de un año,
me acuerdo que quería dejar, porque ya decía, no puede ser que no quede ninguno. Eh, y me acuerdo que voy a hacer un casting y cuando estoy volviendo recibo el llamado, ¿viste? Como que quedé en mi primer comercial. Mm. Pero después de un año, imagínate. O sea, yo tuve la suerte de quedar como en ese primer casting, pero después de eso también estuve más o menos un año yendo a muchos, habría hecho como 100, no sé. Yo hubo un momento que los contaba, porque los iba anotando en mi agenda. Hoy fui a tal, hoy fui a tal, y anotaba como las marcas. Y sí, hubo como el primer año, ya después de terminar el colegio, después de haber hecho esa publicidad de La Serenísima, y sí, fui como un año entero y no quedaba ninguno. Y digo, ¿y cómo puede ser? Digo, que en el otro quedé tan fácil Claro, y ahora en todos estos no. Pero bueno, es como que seguí, seguí, seguí y empecé a quedar. claro. Sí, es como que uno se empieza a relajar y yo a mí lo que me empezó como a ayudar a quedar en los comerciales fue un amigo, no sé si lo conté en otro capítulo, pero mi amigo Gonzalo Senestrari, que él no le importaba los castings, él los hacía, es más, no sé si quería ser actor, él solamente que iba, hacía los castings y le sacaba mucho peso, ¿viste? Entonces como que no le importaba. Y yo le ponía el repeso, trataba de hacerlo y él como que lo hacía así nomás. Entonces como que un consejo que tomé de él sin que me lo diera es como hacerlo sin que me importe, ¿viste? Iba, lo hacía y a partir de ahí fue como que me relajé mucho más como, y ahí me empezaron a salir las cosas. Y es que un poco esta teoría de la ley de atracción funciona un poco así, ¿no? De desear algo y soltarlo. Porque Claro. cuando lo soltás es como que le quitas como esa carga de energía y dejas que eso que tanto querés venga a vos. No sé, a mí siempre me funcionó, pero Claro. es hasta que lo entendés. Al principio yo lo quería y que quiero quedar, y después ya empecé como a decir, bueno, si tengo que quedar, si tiene que ser, va a ser, ya está. ¿Qué estás esperando para empezar a estudiar actuación? Me venís chamullando todo el año, empiezo el otro mes, empiezo el otro mes. No, basta. Este es el momento. Si querés empezar actuación frente a cámara, teatro o lo que sea actoralmente, escribime y te hago el 10% de descuento. Pero escribime, ahora. Es ahora, now, 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 now. ¿Y a dónde te llevó el mundo de la actuación? ¿Viajaste? ¿Conociste otros lugares? Contanos un poquito de eso. Sí, yo hice una publicidad en Uruguay, Sí. 2 veces fui a Chile, una vez fui a Ecuador, Ah, bastante. sí, 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 viajé un montón. Y después, bueno, hice muchas también, pero que se vendieron para, no sé, México, Estados Unidos, que yo, pero las grabé acá. Claro. Y me estoy olvidando. Y en Bolivia también grabé una película. Ah, bueno, de todo un poquito. Sí, sí, la verdad que hice muchas cosas. Sí. ¿Y seguís ahora estudiando actuación, algo con el arte o no? Ahora en este momento. No, no, ahora no, porque con el tiempo me fui, o sea, hice muchos castings, muchas publicidades, y con el tiempo me fui dedicando un poco más a lo que es la psicología, a estudiar, a recibirme y a trabajar de psicóloga. Bueno, Manu, para algo que me interesó mucho de su historia fue que Manu empezó a trabajar como actriz, como modelo, tenía como una carrera que iba creciendo, que te demandaba mucho, después se fue dedicando como a la psicología. Y en un momento tuviste como algo en tu vida que te marcó, que fue que tuviste una ACV. ¿Nos podés contar cómo fue ese momento? A ver, Es duro. sí, sí, es duro, pero bueno, voy a intentar contarlo. Em, yo en ese momento estaba como, esto fue en 2023, en diciembre. Yo ese año me recibí de psicóloga, yo empecé a estudiar en 2017 y, y bueno, fue como un día repentino, como de la nada, que empecé a sentir un dolor de cabeza en la mitad de la cabeza nada más, o sea, de este lado de mi cerebro, o sea, al lado derecho. Y se me empezó como a nublar la vista así de la nada y como que dejé de sentir el brazo. Es como que lo miraba y no lo sentía propio. Y yo estaba acostada en ese momento, si no me hubiera desmayado. Pero medio que de alguna manera se me apagó la tele. Yo justo en ese momento estaba con mi exnovio y como que
se dio cuenta que algo estaba pasando, porque yo como que le dije, ¿y este brazo de quién es? Como que no entendía. Claro, lo sentías extraño. Lo sentía extraño, sí. Como que perdí no solo la fuerza, sino la sensibilidad. O sea, a mí yo ahora lo toco y siento que es el brazo de otra persona. ¿Pero sentís vos cuando tocas ahí o no? Si yo lo toco, siento que es el brazo de otra persona. O sea, no tengo sensibilidad. Muy poco, muy poco. O sea, si alguien me lo agarra y yo estoy mirando, sí. Claro. Pero si yo no estoy mirando, es como que no me doy cuenta bien qué está pasando. Como que perdí mucha sensibilidad de eso. Y nada, entonces llamó a la ambulancia y me vinieron a buscar. Y bueno, cuando llegué a la clínica me hicieron una resonancia y vieron que había tenido un derrame de sangre y vieron que fue por una malformación. Se llama malformación arteriovenosa, que es como si fuera una pelota de venas y arterias enredadas como un ovillo de lana que un día random explotó, digamos. Se rompió una de esas venas y causó un derrame cerebral y bueno, produce este tipo de síntomas, o sea, parálisis de un lado del cuerpo, no solo del brazo y de la pierna, sino de la cara también. Eh, eh, algunas dificultades en el habla, que yo no tuve, por suerte. Eh, pérdida de la visión. Yo tengo hemianopsia, se llama, que es cuando perdés la visión en la mitad, en el hemisferio de cada ojo. Entonces, es como que si yo hubiera perdido un ojo entero, es raro explicar. Perdí la mitad izquierda de cada ojo. De cada ojo. Sí. Entonces, si alguien se para de este lado o a mí me pones algo de este lado, yo no lo puedo ver, por ejemplo. Wow. Entonces, mis únicas secuelas fueron esas, digamos, la parte motriz y la visión. Y vos, antes de que te pasara eso, ¿vos tuviste algún síntoma? Uno mirando como para el pasado, che, me pasó esto y nunca me fui a ver, o directamente pasó eso nada más. A ver, yo nunca tuve un síntoma, pero estas malformaciones generalmente tienen síntomas y hay gente que se las puede hacer tratar antes de todo esto. Puede causarte migraña, convulsiones, eh, algún hormigueo tal vez en la mitad del cuerpo, pero yo nunca había sentido nada y nunca se me hubiera ocurrido en mi vida que yo tenía algo así. De hecho, mucha gente también se entera el día que explota la malformación. Pero bueno, lo podría haber evitado en el sentido de que si me hubiera enterado, si yo me hubiera hecho una resonancia de cerebro antes, porque a mí es muy difícil de explicar, pero a mí me hicieron un tipo de cirugía que se llama neurointervencionismo, en verdad, no es una cirugía convencional en la que te abren el cráneo. A mí me hicieron algo que se llama embolización endovascular, que meten un catéter a través de la pierna, por la arteria femoral, por ejemplo, no sé, esta pierna, Sí. meten como un catéter que llega como todo hasta acá, hasta el cerebro. Y a través de ese tubo ponen como un parche para tapar la arteria que se rompió y como que tapan, como si fuera una manguera que está pinchada. Sí, sí, sí. Bueno, la tapan y ya. Y es una técnica mínimamente invasiva que no puede prevenir puede prevenir un sangrado y un ACV y la muerte, por ejemplo, porque yo me podría haber muerto por esto y por suerte fue... Como que lo agarraste, dentro de todo lo agarraron a tiempo, como, o directamente te podías haber muerto. Me podría haber muerto dependiendo de la cantidad de sangre que se derramaba. El tema es que en algún momento pasó que se frenó esa hemorragia y no llegó a dañar una cantidad importante de cerebro. Pero sí, me digo que cuando llegué a la clínica le decían a mi familia como que bueno, hay que esperar y ya, o sea, hay que esperar. O sea, lo único que le decían es hay que esperar. Claro.
porque hay que ver si para la hemorragia y a ver hacia dónde se dirige, hacia qué partes del cerebro se está dirigiendo. Y bueno, fue hacia esas dos partes que te digo, donde me afectó la movilidad y la visión, y por suerte no, porque yo podría haber quedado Sí, en estado vegetativo, en coma de por vida, podría haberme muerto, o sea, había muchos escenarios que ninguno era muy bueno o agradable o compatible con la vida. Así que, nada, fue como, eso, fue como volver a empezar. Y aparte, sí. no sé, me imagino, viste, que la vida nuestra de artista es como también muy movida, muy de acá para allá, hasta inclusive los laburos. Eh, Te cambió la vida. O sea, ¿cómo fue adaptarse a ese cambio? Sí, yo sí vivía muy acelerada. Toda mi vida hice 1500 cosas. Como que cuando me pasó esto, de alguna manera me puse a pensar en todo lo que había hecho antes y pensaba, ¿y si me pasaba cuando estaba en Ecuador grabando una publicidad, qué hubiera pasado? Como que, digo, viví 30 años de mi vida con esto en el cerebro y nunca me enteré, nunca lo supe. Y yo vivía la vida súper tranquila, súper loca, haciendo millones de cosas y eso capaz me flasheaba un poco. Porque sí, ahora soy otra persona, o sea, toda esa vida que yo tuve antes es como que de alguna manera me la sacaron y ahora estoy trabajando para recuperarla o tener otra distinta, pero bueno, con lo que se puede. Y una vez que te operaron y ya una vez que te operaron y ya pasó lo grave, ¿cuánto tiempo tuviste en el hospital y después cuándo llegaste a tu casa y cómo fue la rehabilitación? Yo estuve 3 semanas primero en terapia intensiva, donde ahí estaba como haciéndome los controles, me hacían estas intervenciones. Iba y venía de una clínica a otra, pues yo estaba internada en el Otamendi, y para las cirugías me trasladaban a la Clínica Sagrada Familia, que se especializan en ACVs y en este tipo de cuestiones. Y entonces iba y venía de una clínica a otra para hacer estas cosas. Y a las 3 semanas, cuando ya consideraron que yo estaba fuera de peligro, me trasladaron a un centro de rehabilitación que tiene la clínica, que es muy conocida, que es Fleni, eh, que se dedican a todo lo que es neurología. Y ahí en Fleni estuve 3 meses eh, rehabilitando, haciendo kinesiología, terapia ocupacional, neuropsicología, fonoaudiología, un montón de cosas que fonoaudiología, digamos, todo eso no necesitaba, pero Sí. igualmente me evaluaban y me ejercitaban para yo también recuperar, porque un poco lo que sí me pasó es que como yo estuve 3 semanas postrada en una cama, es como que estaba como si no sé, como dopada, o sea, no solo, obviamente que estuve muy, muy drogada, digamos, con muchos analgésicos, llegué a tener hasta morfina, me dieron, Perdón. o sea, a ese nivel, porque tenía tanto dolor de cabeza, tanta inflamación en la cabeza, en el cerebro, que no podía ni pensar, es como que estaba como si me hubiera despertado de un sueño larguísimo. Entonces ahí en Fleni lo que hicieron fue como ayudarme a volver a recuperar esa rapidez que yo tenía para pensar, para calcular, eh, cálculos matemáticos, ejercitar la memoria, Claro, sí, sí. un montón de practicar, no sé, me hacían leer, me hacían repetir frases, un montón de cosas. Ejercicios de ingenio, de pensar, de razonar. Y bueno, todas esas cosas me fueron como recuperando a volver a ser la que yo era. Y tu familia a todo esto? ¿Te acompañó? Obviamente, supongo que sí. Eh, ¿Vos vos vivías sola o vivías con tu ex pareja? Yo vivía con mi ex en ese momento y, Claro, porque y sabes si volverte a la casa de tus papás, como... sí, no, a mí lo que me pasó es que yo vivía con mi ex en ese momento y yo sabía que quería volver a casa con él, obviamente.
Entonces, de alguna manera, como que obviamente esto a mi familia les afectó un montón y han pensado también en que, bueno, y cuando Manu le den el alta y qué, con quién va a estar y qué sé yo, porque mi ex viajaba mucho por trabajo, él es DJ, viajaba mucho por trabajo los fines de semana y qué sé yo, entonces es como que pasé a ser un poco la carga para mi familia y eso a mí me mató porque yo nunca lo había sido y no, fue un golpe al ego muy fuerte. Pero bueno, con el tiempo lo pudimos organizar y bueno, yo de lunes a viernes estaba con mi novio viviendo y tal vez los fines de semana me iba a la casa de mi hermana, que yo me llevo muy bien con ella, Claro. y estaba ahí con mis sobrinos y mi cuñado y qué sé yo, y re bien. Así que eh, lo manejé de esa manera. Y yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cómo hiciste? Porque si a uno, ¿no? Que a veces tiene un mal día, se tira para abajo, o como que realmente te auto boicoteás o te bajoneás por una tontería, yo no sé cómo hiciste vos para trabajarlo, para salir adelante, para mantenerte fuerte. Contame un poco cómo fue ese proceso. A mí me pasó que, o sea, yo desde que trato de recordar exacto cómo lo pensaba en ese momento, ¿no? A mí me pasó que cuando yo iba en la ambulancia, al principio, desde mi casa hasta la clínica, apenas había tenido la ACV. Yo pensaba, bueno, tranquila Manu, te vas a quedar una noche en la clínica y mañana volvés, todo está bien. En ese momento que estaba teniendo un derrame cerebral, yo estaba pensando en eso, como que Claro, o sea, claro, como que no era consciente. Una vez mi psicólogo me dijo, no hay que subestimar el poder de la negación. la mía se estaba muriendo, mañana, Sí, mañana vuelve. sí, sí. Es como que esa mentalidad de creer que todo estaba bien y que no, nada era tan grave, creo que fue lo que me salvó. Porque un poco los médicos le decían eso a mi familia. Como que le decían que yo le estaba poniendo mucha garra y que como que era raro ver que un paciente que está pasando por eso eh, le ponga tanta garra en un momento así. Yo, o sea, con el pasar de los días sí me empezó a agarrar miedo de qué iba a ser de mi vida después de esto. Sí. Pero al principio, los primeros días, es como que yo estaba en otra galaxia. Claro, sí, sí. Estabas Estaba, como en automático, ¿no? Como sí, viviendo a ver sí, qué pasará, no sé. sí, como que pasaban los días y yo, bueno, ya va a pasar, ya me voy a casa después de esto, listo, pasa nada. Es como que siempre supe que todo iba a estar bien y siento que no, que tampoco consideré nunca otra opción. Es como que sabía que sí o sí todo iba a estar bien porque no iba a aceptar otra opción u otras condiciones. Entonces trabajé como para que así sea. Y una vez que vos, bueno, llegaste a tu casa, te empezaste como a adaptar a esta nueva realidad, eh, ¿vos seguís trabajando como psicóloga? Sí. Eh, ¿Y cómo fue el volverte a meter en el laburo, a decir, bueno, la vida sigue de otra manera, pero sigue? Yo en ese momento todavía no había empezado a ejercer porque yo ponele que me recibí en julio-agosto del 23 y el ACV fue en diciembre. Entonces, vos pensá que volví a mi casa en marzo del 24. Entonces, me había recibido, ya había defendido la tesis, todo, pero en, en 24 empecé a hacer un posgrado de atención clínica, se llama. Empecé a hacer un posgrado como para animarme a empezar a atender. Y ahí fui como de a poquito empezando a... Ellos te derivaban pacientes ahí en el instituto donde curso el posgrado, te van derivando pacientes y ahí me fui como animando. Ahora ya tengo pacientes particulares y ya es como otra cosa. Sí, sí. Pero de esa forma me fui como, Como saliendo adelante. sí. Sí, en eso yo me separo de mi ex y me voy a vivir sola.
Y también pasa que yo es como que me esforcé mucho para recuperarme porque yo sabía que tenía que vivir sola y cómo iba a ser. Porque no quería ni vivir con mi papá ni No con... quiere molestar. No quería molestar y tampoco quería ser una carga para mi ex. Entonces como que yo no quería que mi ex se quedara conmigo solamente Claro. porque yo estaba pasando por eso. Entonces como que me puse como la premisa en mi cabeza de decir, me tengo que recuperar, tengo que poder volver a vivir sola. Entonces, al principio, yo esto lo hablaba con los médicos y qué sé yo, y me decían como que era peligroso que yo viviera sola, que se me podía caer, podía tener otro derrame, podía pasar un montón de cosas, y era muy peligroso. Entonces, es como que me esforcé, y yo ahí como que me planteé y dije, me voy a mudar sola igual, o sea, ya está. O sea, yo con mi ex ya me había separado, por ejemplo, y él como que no tenía problema que yo me quedara en nuestra casa. Claro. Y estuvimos un par de meses viviendo juntos, a pesar de que estábamos separados, por esta situación. Entonces, yo como que me puse las pilas y dije, me voy a ir igual, ya está, yo puedo. Y bueno, y ahí me encontré como con un par de cosas de tener que resolver en el día a día y que capaz eh, tenía como cierta dificultad. Al tener una sola mano, Claro. era como más difícil, pero después la fui como resolviendo con el tiempo y me di cuenta que yo podía y que estaba bien así igual. Y bueno, y esta es mi vida hoy, así que estoy re bien. Y extraño. Viste que, nada, como que todo el tiempo siempre hubo mejoras, ¿no? Hasta ahora. Sí. Y seguís haciendo como los ejercicios y todo. ¿Podría haber, por ejemplo, una mejora aún más en el brazo o no? Sí, lo que tiene es que, por ejemplo, a mí me dijeron desde kinesiología, ¿no? Me dijeron que los cambios más importantes suceden dentro del primer año después de sucedido el ACV. Entonces, yo ya pasé por ese tiempo, pero hay otras teorías, otras formas de pensar que dicen que la neuroplasticidad, que es la posibilidad de las células de reconectarse, nunca se termina de producir en la vida de las personas. Claro. Entonces, como que siempre voy a tener posibilidades de seguir avanzando. Así que de momento sigo con la rehabilitación de lunes a viernes. Y bueno, y ahora le sumé un poco al gimnasio como para tener otra alternativa. Estoy probando todas las alternativas que tengo como para ver hasta dónde puedo llegar. ¿Y vos sos una persona creyente? Sí, sí, yo desde muy chica que estoy metida en lo que es la religión, o sea, el catolicismo. Por familia, primero que todo, después el colegio, soy de zona norte, o sea, imagínate, la gente en zona norte es como que sí o sí estamos inmersos en ese mundo, es como que no tenés medio posibilidad de elección a eso. Entonces, todos los colegios son católicos Sí, ahí. sí. Em, pero sí, yo rezo desde que soy muy chiquita. ¿Y esto te llevó a una conexión más profunda con Dios? ¿O, o no? No, yo siempre fui muy espiritual en ese sentido, como que nunca dejé de hablar con Dios, nunca dejé de pedir, de agradecer, nunca, en ningún momento de mi vida, digamos, ni en los momentos buenos ni en los momentos malos. Y ahora con esto es como que sigo rezando, sigo hablando del tema. Todavía no descubrí el, el propósito principal por el cual me sucedió a nivel espiritual, o sea, por qué Dios quiso que me pasara esto, todavía no lo descubrí, pero estoy muy cerca. Y bueno, sé que existe y sé que está ese motivo, así que sé que el día de mañana lo voy a descubrir y va a ser otra cosa. O sea que yo también, yo soy muy creyente, de hecho mis amigos como que me cargan a veces. Eh, bueno, te voy a contar, lo cuento, siempre se los cuento, esta historia se la cuento a mis amigos
Bueno, Juani, que está ahí en cámara, ya la sabe. O no, Juani, que siempre me cargan con eso. Eh, bueno, y yo te cuento una historia que tuve que fue lo que a mí me hizo creer en Dios. Yo siempre fui como, nada, yo también iba, tomé la comunión, la confirmación, todo por mi mamá, porque me mandó a los colegios, me mandaba a tomar la comunión, la catequesis, todo eso, pero yo nada. Y me acuerdo que también me pasó como un cambio muy espiritual, pues yo un año trabajando de actor me quedo sin laburo, pero me quedo sin laburo mal. O sea, todos los laburos se me caían. O sea, yo trabajaba de hacer comerciales y tenía un alquiler que pagar, pero a tal punto fue que ya fue un año que, no sé, yo quedaba en un comercial, me bajaban. Después amigos míos directores me decían, Javier, no sé qué pasa, siempre que te meto a vos, te bajan. Bueno, al toque que me pasa, que me empieza a pasar esto, que me empieza como a no tener laburo, la mina que yo alquilaba el departamento me dice, bueno, Javier, voy a vender el departamento, te tenés que ir. Yo estaba sin laburo, de repente me quedo sin departamento, me tengo que volver a la casa de mi mamá. A todo esto, cuando esto ya iba pasando, a la par que me iba pasando todo esto, ¿no? Mi mamá empieza con dolores en la cervical que hacían que le dolía toda la pierna, le dolía la pierna mal. Y estuvo casi como un año con ese dolor, pero en el último tiempo que a mí me pasaba todo esto, mi mamá ya no podía ni dormir. Estaba o sea, tenía que dormir con la pierna, viste, como para arriba. Bueno, te la resumo un poco. Entonces, ese año yo empecé a buscar trabajo de otra cosa. Empecé a buscar trabajo de camarero. Bueno, pero te juro, en ese sentido, hasta sentí que me habían hecho una brujería, viste, por las Mm. cosas que me pasaban. En un momento digo, bueno, ya está, voy a buscar otro trabajo que no sea actor porque digo, no, si no nada, no tengo para pagar el alquiler. Entonces, me acuerdo, consigo un trabajo de tipo de promotor en Tecnópolis. Y eran cuatro flacos. Tipo promotor, teníamos que recibir a la gente y no me acuerdo qué teníamos que hacer. Y yo voy a la agencia y me dan una ropa. Me dice, Javier, bueno, son 15 días de trabajo, bueno, listo, genial, ya algo hago, ¿viste? Como. Cuando estoy yendo a Tecnópolis, ponele, eran cuatro chicos y bajaron a dos. ¿A quién te crees que bajaron? Un A mí, claramente. A mí, ¿viste? Cuando ya. Bueno, así me pasaron de todo, de todo. montón. Entonces, de repente, estoy en lo de mi vieja empieza a empeorar. Empieza a empeorar. Yo de repente también me sentía una carga, porque yo siempre colaboraba en la casa de mi vieja. Yo era más chico también, entonces como. Pero siempre ayudaba, porque mis viejos son separados. Entonces lo único que yo hacía era llevar a mi hermanita a danza, traerla, ayudarlo con la tarea, no me salía en laburo, entonces todo un año fue como. Y me acuerdo que hubo un tiempo que lo de mi mamá empeoró, entonces yo me acuerdo que una vez, como siempre fui creyente, me encerré en la pieza y me puse a charlar enojada, llorando, así, por qué me pasaba todo esto, eh, pero especialmente me daba bronca, o sea, yo le decía, lo que más me da bronca es lo que le pasaba a mi mamá, de por qué, o sea, me estaba pasando esto y no la podía ayudar, no puedo. Encima yo era un peso para mi mamá, ¿entendés? Bueno, cuestión es que un día, entre todo esto, voy a una misa ahí en el tránsito de San José, que había mucha gente. A mí me llamó la atención que había muchísima gente. Entonces, pregunto, no sé por qué yo la venía llevando a mi hermana, pregunto, che, ¿por qué hay tanta gente? Me dice, no, es una misa especial porque viene el padre tal, no sé quién. Ahora lo conozco ahora, se llama Padre Jorge Domínguez. Bueno, entonces me llamó la atención y yo dije, voy a ir a ver qué pasa. Me metí. Y bueno, me llamó la atención que lo que charlaba el sacerdote y de repente vi que alguno se le acercaba y le hacía tipo una bendición, ¿viste? Le hacía así, ting, y se caía. Entonces yo dije, uy, ¿qué es esto? Se caían que era Sí, evangelista, era. no, 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 católicos, católicos, Ah, católicos, católicos, católicos. Te juro, por eso me llamaba más. Yo dije, no, 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 pero literal, literal, porque claro, los evangelistas como que, con todo respeto, no siempre se ven más esos videos. Entonces, pero en la iglesia católica. Entonces, bueno, ya, cuestión es que me veo eso, que algunas personas como que le hacen una bendición y se desmayan. Bueno, no sé, dije, yo la voy a llevar a mi mamá. Dije, no me preguntes, yo la voy a llevar a mi mamá, la agarré a mi hija, la llevé, pero me costó como un mes llevarla. Y el sacerdote siempre venía los martes.
los martes, todos los martes. Eh, bueno, al mes mi vieja me dice, bueno, te voy a acompañar ahí. Y fue muy loco, pero el sacerdote cuando pasó no tocaba a todos. Él daba la misa y en el medio de la misa, como que en algunos momentos, algunos les hacía una bendición. Eh, y cuando pasa por lo de mi mamá, literalmente camina y se vuelve para atrás. Y la llama a mi mamá y la hace así, le hace una bendición. Mi mamá no iba ni a misa, ni nada, solamente creía, pero se desmaya. O sea, yo ahí me di cuenta que no era falso porque mi mamá se desmaya, se queda como 10 minutos, así como después los que la ayudan a levantarse, mi mamá se queda como, ¿qué pasó? Y no me preguntes por qué, pero a mi mamá antes de que pase eso, el doctor le dijo, mira, te voy a dar 10 sesiones de kinesiología. Si no se te pasa, te tenemos que operar. Te tenían que operar la espalda. Eh, y en el medio de todo eso sucede eso. Bueno, le hace la bendición y a los 3 días, literal, te lo juro, a mi mamá se le curó, se le fue, se le pasó. O sea, no la tuvieron que operar, se le fue el dolor. Eh, y a partir de ahí, bueno, fue ahí como que mi conexión con esto espiritual como que creció más, ¿entendés? Pero Después pásame el dato, por favor, de la iglesia. Voy a ir de verdad. sí, no, pero te lo cuento también o sea, yo era algo como que, y hasta ahora, o sea, bueno, y a mí lo que me hizo tener esa fe, digamos, es que realmente yo palpé la energía de eso superior, que para mí es Dios, otros lo llamarán de otra manera, pero lo viví en carne propia, porque yo se lo pedí, porque si yo lo que más le dije, lo que más me preocupaba era lo de mi mamá. Y fue lo primero que me resolvió. Y literal, a partir de ahí como que mi fe cambió, bueno, ahí me salieron un montón de trabajos, literal. Sería muy largo y no quiero también volverlo muy espiritual el podcast, pero quiero decir, me pasó eso de que de repente, como mi fe cambió, me empezaron a salir un montón de cosas, porque yo decía, claro, si este ser superior sanó a mi mamá, digo, yo ya iba con otra energía a todos lados, ¿entendés? Es como que, y me empezaron a pasar un montón de cosas muy locas que me siguen pasando, pero no tanto como en esa época, pero como que mi fe creció mucho a causa de eso. Nada, te lo comparto como... Sí, sí, no, hay veces que hace falta llegar a esos puntos para creer. Yo ahora en este momento estoy como un poco fría capaz o desconectada un poco. Capaz debería retomar. De hecho, ahora que esto que me contás me hace pensar que capaz me gustaría retomar un poco más de ir a la iglesia y todo eso que yo capaz hace mucho que no lo hago. Ah, qué bueno, yo te lo comparto, pero porque... Eso me gustó, me gustó, me gustó, gracias. Eh, y ahora, ¿en qué quedó tu actriz? Porque obviamente tenés otra realidad. Tus sueños, ¿qué sueños tenés? ¿Qué sueños le esperan a Manu? Así si pudieras soñar. No sé, es que hace mucho no me preguntan eso y no sé, o sea, ahora desde que tuve la CB hice un par de castings, pero no sé si con la esperanza de quedar realmente. Es como que los hice solamente para demostrarme que yo puedo volver a estar frente a una cámara y que nada más. Y es decir, hola, soy Manuela, modelo actriz y sobreviviente de una CB. Es como que esa es mi presentación ahora. Y es como que es raro para mí hablar así, decir que soy eso ahora. ¿Cuál es mi sueño? Así se me ocurre como a primera vista. Y a mí me gustaría formar una familia, me gustaría tener hijos el día de mañana. Es algo que lo tengo pendiente y que capaz con esto que me pasó se tuvo que dilatar un poco o estirar en el tiempo, porque hasta que no me recupere no lo voy a poder hacer. Y ahora en este momento estoy sola también. Claro, es un sueño. Bueno, qué lindo Sí. sueño, lindo sueño. Yo creí que creí que iba a ser menos profundo. No, yo quiero trabajar en una película. No, quiero bailar. No, pero bueno, qué lindo, qué lindo. Y esto bueno, y de los castings también es como, imagínate si para cualquier actor es duro, como volver a las tablas o a intentarlo, te debe, tu mente, uno se auto boicotea, ¿no? Como quizás cambiar el chip o, igual es fácil decirlo, ¿no? Pero
Pero ¿tenés ganas de seguir como si está la posibilidad de actuar, Em, o te vas más para la psicología ya? a ver, el tema de la actuación no es algo que yo había dejado de lado 100% porque es algo que a mí siempre me gustó. De hecho, me siento muy cómoda estando frente a una cámara. Es algo que es como que siento que es mi lugar. Pero no estoy cerrada, pero siento que hoy en día le estoy dando más prioridad a lo que es la profesión, o sea, la psicología. Entonces creo que me espera más futuro por ese lado que en lo que es la actuación. Por ahora es una sensación mía, nada más. No sé si qué tan así sea, pero bueno, Bueno, es eso. Y bueno, ¿cuáles son tus redes sociales, Manu? Manulori7 es mi Instagram y nada más. Bueno, em, gracias Manu por tu entrevista. La verdad que Gracias a vos por invitarme. lo último que a mí estuvimos charlando antes y que a mí me gustó, que capaz lo puedes compartir, que vos sentís como que cuando tuviste esto del ACV, como que tu ansiedad bajó a cero, pero que lo sentís vos desde algo químico. Sí, sí, yo en principio sentí que era porque a mí me dieron, por el ACV me dieron mucha medicación, que me bajó mucho la ansiedad, pero por otro lado me di cuenta, porque ahora ya la dejé hace tiempo, digamos, la tomaba cuando estaba internada, em, yo creía que era causa de eso y después como cuando la dejé me di cuenta que como que hubo un chip, como si, sí, hubieran apretado el botón de la ansiedad de apagado en mi cerebro, como que hoy vivo la vida como mucho más tranquila, no me hago problema por tantas cosas, como te decía, estoy un poco más fría, es como que ya no me perturba, no me entran todas las balas, porque siento que ya me entró una muy grande, entonces es como más, estoy más estoica en ese sentido, como que no es que nada me importa, pero Pero claro, ya nada es tan grave, ya nada es tan importante como estar bien y estar tranquilo y estar sano y estar vivo. bueno, gracias Manu nuevamente. Un placer. Bueno, la próxima, nos vemos la próxima. Chau, chau.